El 16 de abril de 1945, 9.000 cañones soviéticos desencadenaron un brutal bombardeo contra 700.000 soldados alemanes en la batalla final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Fue la hora del juicio final del Tercer Reich de Hitler. Berlín estaba cubierto de tanto humo que cuando mirabas hacia abajo parecía que estabas sobrevolando el infierno. En el camino del gigante soviético se interponía el bastión de Berlín. Rodeada de un anillo de hombres y acero, la ciudad sería testigo de una venganza sin igual en la historia universal. Estábamos cada vez más enfurecidos. Y en cuanto veíamos un enemigo, lo matábamos. Eran o ellos o nosotros. En Berlín, cada casa se convirtió en una fortaleza. Para avanzar un solo metro, los soviéticos tuvieron que desplegar un poderío armamentístico enorme. La batalla se cobró miles de víctimas civiles atrapadas en la ciudad maldita. Cuando caían las bombas, temblaba todo el suelo y pensabas que si la casa se venía abajo, sería el final. No podrían sacarnos. Mientras el corazón de Alemania era destruido, los aviones de reconocimiento patrullaban los cielos. Día tras día registraban el avance imparable del Ejército Rojo. Ahora, esas fotografías olvidadas se han combinado por primera vez con gráficos informáticos tridimensionales para proporcionar una vista desde el aire de la batalla que se libraba en tierra. Estas son las pruebas perdidas de la batalla de Berlín. Grandes batallas. Berlín. ...16 de abril de 1945... En plena noche los soldados rusos se apresuraron a tomar posiciones de asalto para la última batalla de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Llevaban pendones rojos para inspirar a los hombres en las trincheras del frente. Las tripulaciones de los tanques prepararon sus máquinas para unirse al avance y los artilleros almacenaron 7 millones de proyectiles para la descarga de apertura. Faltaban pocos segundos para la batalla de Berlín. La Operación Berlín era algo especial. Todo el mundo lo notaba. Sabía que significaba el fin de la guerra. La moral de los soldados estaba por las nubes. A pesar de las bajas que habíamos tenido, todos tratábamos con todas nuestras fuerzas de llegar a Berlín y acabar con la guerra. En el este, el Ejército Rojo había barrido el frente alemán en Rusia y atravesado Polonia hasta los ríos Oder y Neisse. En el oeste, las fuerzas aliadas del general Eisenhower habían cruzado el Rin y los norteamericanos habían alcanzado el Elba, a apenas 80 kilómetros de Berlín. El honor de tomar la ciudad podía haber sido para cualquiera de ellos. Pero en febrero, en la conferencia de Yalta, se había decidido que Berlín quedaría en la zona de ocupación soviética, y Stalin quería asegurarse doblemente el premio. Stalin estaba convencido de que tenía que controlar Berlín para poder controlar después el centro de la Europa de la posguerra. Pero no quería que nadie supiera que deseaba ocupar Berlín. Por eso le dijo a Eisenhower que Berlín no era importante y este le creyó. No solo creyó que Stalin no quería Berlín, sino que el líder ruso convenció además a su homólogo norteamericano de que el propio Eisenhower tampoco quería Berlín. Mientras los aliados superaban las últimas bolsas de resistencia en el oeste y acumulaban suministros para invadir el sur de Alemania, Stalin se preparó para la decisiva batalla de Berlín. 2,5 millones de soldados, 6.500 vehículos armados y 42.000 cañones se habían situado frente a las defensas exteriores de Berlín a lo largo de la línea de los ríos Oder y Neisse. Y el mejor comandante soviético, el mariscal Georgy Zhukov, recibió el mando del ejército más cercano a Berlín, el primer frente bielorruso.
Contra las tropas rojas solo había 700.000 soldados alemanes. Muchos de ellos eran reclutas apenas formados sin casi tanques ni artillería. Pero estaban dispuestos a luchar hasta la muerte para defender la capital alemana. Los aviones de reconocimiento aliados siguieron el curso de la batalla. Y ahora, sus fotos olvidadas, combinadas con la última tecnología informática en 3D, nos ayudan a penetrar en las tinieblas de la guerra. La batalla de Berlín comenzó exactamente a las 3 de la madrugada, con una descarga ensordecedora de 9.000 cañones. Juntas, casi rueda con rueda, las baterías azotaron el frente alemán de la ribera izquierda del Oder. Las trincheras y las posiciones de artillería fueron pulverizadas por la lluvia de proyectiles y cohetes. No digo que no tuviésemos miedo o preocupaciones. Claro que sí. Pero sabíamos que teníamos que cruzar el río y ocupar la zona estratégica para usarla como plataforma para el gran ataque. La infantería de asalto saltó de sus trincheras y azotó las líneas alemanas. Se habían traído al frente 143 focos que se encendieron para alumbrarles el terreno a las fuerzas soviéticas atacantes. Pero el plan salió desastrosamente mal. Encendieron los focos a unos 300 o 400 metros detrás de nuestras líneas. Pero las posiciones alemanas estaban cubiertas por tal nube de polvo y humo que la luz no podía penetrarla. Los focos se reflejaron sobre la nube y cegaron al ejército rojo. Y las siluetas de los soldados se recortaban contra la luz de forma que los artilleros alemanes no tuvieron más que limitarse a tirar al pato. Delante de nosotros había campos de minas. El fuego enemigo era letalmente pesado y con mucha puntería. Los alemanes habían preparado las defensas con mucho cuidado. No es de extrañar que lograsen repelernos. Al amanecer, las líneas alemanas seguían resistiendo. El enemigo resistió con fiereza y nos bombardeó con todo tipo de armas, tanto pequeñas como morteros y artillería. Hasta nos bombardearon con aviones. La ofensiva de Zhukov no estaba llegando a ninguna parte. Pero a 88 kilómetros al sur se lanzó la segunda fase de la Operación Berlín. El primer frente ucraniano del mariscal Iván Konev comenzó su ataque a lo largo de un trecho de 400 kilómetros del río Neisse. La infantería de Konev se abalanzó sobre el río desde 150 puntos sobre cualquier cosa que flotase y en menos de 20 minutos abrió una cabeza de puente en la orilla oeste y los ingenieros comenzaron a construir puentes sobre el río. Cuando los puentes estuvieron listos, irrumpieron los tanques. A pesar del salvaje contraataque alemán, lograron avanzar casi 13 kilómetros. Pero al norte el ataque de Zhukov seguía sin surtir efecto. La principal línea de defensa alemana bloqueaba la carretera hacia Berlín y recorría la cima de las colinas de Selo, unos empinados riscos de 50 metros de altura. Las colinas de Selo eran la principal línea de defensa alemana. Todo un bastión para los alemanes. Era un terreno muy empinado y abrupto, cubierto de bosques y surcado por ríos y barrancos. Y detrás de cada barranco había escondida una posición fortificada fuertemente armada. Los ataques a las colinas fueron rechazados uno tras otro con elevadas bajas. A las 15 horas, Stalin le dijo a Zhukov que Konev había cruzado el río con éxito. Furioso por el fracaso de su plan y la posibilidad de que Konev llegase a Berlín antes que él, Zhukov ordenó a 2 ejércitos de tanques que se abrieran paso.
pero el resultado fue caótico. Los tanques trataron de subir las cuestas de las colinas de Selov, pero las pendientes eran de 45 grados. No avanzaban más de 5 o 10 metros y después perdían apoyo y resbalaban hacia abajo. Cargaron a través del Oderbruch, el pantano de la curva del río Oder, y se estancaron, y a la artillería le costó mucho avanzar. Por tratar de cumplir desesperadamente con el horario impuesto por Stalin, destrozó su propio puente. Al final del primer día, los defensores alemanes habían sufrido enormes pérdidas por el bombardeo de más de 1 millón de proyectiles y cohetes. Pero cada minuto que contenían a las fuerzas de Zhukov al otro lado del Oder evitaba la destrucción de la capital del Tercer Reich. ...17 de abril de 1945... ...segundo día de la batalla de Berlín. La última ofensiva del Ejército Rojo para aplastar a los nazis tenía problemas. Las divisiones de asalto del mariscal Zhukov estaban atrapadas en un matadero más allá de las defensas exteriores de Berlín, a lo largo de las colinas de Selov. Los riscos eran un laberinto de trampas para los tanques, búnkers y nidos de ametralladora. Pero el mariscal Zhukov estaba decidido a abrirse paso hasta el corazón de Berlín. Y recurrió al reconocimiento aéreo para localizar los puntos débiles de las defensas de las colinas. El pueblo de Selov era el bastión central de las defensas alemanas. Los bombarderos soviéticos se centraron en las posiciones de cañón alemanas, mientras la artillería asolaba la línea con cohetes y proyectiles. El tripulante del tanque Zufar Sadardinov fue enviado a explorar una nueva ruta hacia las colinas. En cuanto nos perfilamos en el cielo, los alemanes empezaron a bombardear la zona con morteros. La primera bomba le explotó al capitán, que estaba a mi lado. Yo perdí la conciencia y cuando me desperté, lo vi muerto. El ataque prosiguió, pero los cañones de 88 milímetros alemanes destruían los tanques soviéticos a gran distancia y la infantería los cazaba entre los pinos astillados con el letal Panzerfaust antitanques. 152 tanques rusos fueron destruidos durante el implacable combate. A las 15 horas, los aviones alemanes lanzaron ataques suicidas sobre los puentes del río Oder levantados por el Ejército Rojo, pero los enjambres de caza rusos echaron del cielo a los últimos restos de la Luftwaffe de Göring. Mientras seguían los ataques soviéticos, Adolf Hitler trataba de arengar a las tropas con su credo de odio. En estos momentos, toda la nación alemana os mira, mis guerreros del Este, y confía en que vuestra resolución, vuestro fanatismo, vuestras armas y vuestro liderazgo, el asalto bolchevique, sea ahogado en un baño de sangre. La paranoia de Stalin le tenía convencido de que los aliados todavía querían llegar antes que él a Berlín y empujó a los maricales rivales, Zhukov y Konev, a una carrera implacable hacia la ciudad. Stalin cogió a sus dos mejores generales, Zhukov y Konev, y los azuzó uno contra otro como a dos perros de presa atados para que corrieran hacia Berlín. Cada vez que parecía que Konev iba ganando, Stalin le retenía un poco para dejar que Zhukov le alcanzara. Eran dos perros de presa que se abalanzaban sobre Berlín bajo el control del titiritero Stalin. A 80 kilómetros al sur de las colinas de Selov, los tanques de Konev avanzaban. La aviación soviética les abría paso a bombazos a través de bosques de llamas. Cuando alcanzaron la siguiente línea de defensa alemana, al sudeste de Berlín, a orillas del río Spree, los tanques cargaron y aplastaron las debilitadas defensas alemanas. A medianoche, Konev ordenó a sus tropas que rodeasen las bolsas de resistencia y se dirigieran al norte, hacia Berlín, y al noroeste para cortar las carreteras que salían de la ciudad. A 80 kilómetros al norte, Zhukov ordenó a sus hombres atacar y tomar la posición de Selov.
Nuestros soldados tenían muchas ganas de luchar. Era asombroso. Todos sabíamos que era una de las últimas batallas de la guerra. Pero corríamos al combate ignorando las balas que silbaban y las granadas, y sin prestar atención al hecho de que podían matarnos o herirnos. A las 18:45 horas, los alemanes ya habían tenido bastante. Las divisiones empezaron a desintegrarse y los supervivientes fueron expulsados hacia Berlín o los bosques del sur de la ciudad. Zhukov por fin tenía abierto hacia Berlín el camino que llevaba 4 días pidiendo. Sus ejércitos estaban a apenas 60 kilómetros del centro de la ciudad, pero la carnicería había sido terrible. En las colinas de Shiloh, los rusos perdieron unos 30.000 hombres y los alemanes unos 10.000. Los alemanes hicieron un buen trabajo teniendo en cuenta que ya estaban casi derrotados. La carrera entre Konev y Zhukov se recrudeció. Mientras las tropas de Konev se acercaban a Berlín desde el sur, Zhukov ordenó a las suyas que atacasen desde el este y rodeasen la ciudad por el norte. A las 10 de la mañana comenzaron a caer las bombas del último bombardeo aéreo aliado con 1000 bombarderos. La primera sirena de ataque aéreo señalaba que se acercaba un bombardeo. Era un sonido largo y constante. Después se oía un gemido con altibajos que no se puede olvidar en la vida. Cuando caían bombas, el suelo temblaba y siempre temías que se viniera abajo la casa, porque sería el final. No podrían sacarte. Cuando se acabó el bombardeo, el alto mando nazi organizó un desfile para celebrar el 56 cumpleaños del Führer. Fue su última aparición pública y entregó medallas por la lucha en el este. El líder del Tercer Reich colocó su esperanza en el fanatismo devoto de los adolescentes. Esos cerdos querían destruirnos. Cada vez estábamos más indignados y en esa situación matábamos al enemigo en cuanto aparecía. Eran o ellos o nosotros. Tenías la esperanza de ser más rápido, eso pensábamos, o al menos yo. Cuanto más se acercaba el frente ruso, más tensos estábamos. No era miedo, sino saber que ya estaban llegando y que teníamos que hacer algo contra ellos. Nunca quise ser un héroe, pero cuanto más se acercaba el peligro, más emocionante me parecía la situación. Cuando el Ejército Rojo rodeó Berlín, los niños y sus abuelos recibieron la orden de convertir la ciudad en otro Stalingrado, que sería la tumba de los soviéticos. ...21 de abril de 1945... En el barrio berlinés de Marsan, los artilleros soviéticos se prepararon a disparar una andanada histórica. Los proyectiles llevaban escritos en tiza lemas como "por Stalingrado" o "por el viejo Goebbels". A exactamente las 9:30, los cañones abrieron fuego. Las balas volaron 16 kilómetros hasta alcanzar el centro de Berlín. Por primera vez en la guerra, el corazón de la Alemania nazi estaba al alcance del fuego terrestre. El Ejército Rojo estaba a sus puertas. Las balas llegaban tan deprisa que no te daba tiempo a oírlas. Durante los bombardeos aéreos podías oír silbar las bombas antes de que estallasen. Cuando las oías te refugiabas. Pero si no las oías es que ya era demasiado tarde. Pasabas tanto miedo y estabas tan impresionado que tenías que correr a refugiarte de inmediato. Tras una brutal batalla de 4 días al este de Berlín, los soviéticos rompieron las defensas externas de la ciudad. Al sur de la ciudad, las columnas de tanques del mariscal Konev se acercaban al canal de Teltov y al suburbio de Potsdam. Al mismo tiempo, las fuerzas del mariscal Zhukov empujaban por el norte y los barrios del este.
Solo 6 semanas antes, Hitler había ordenado que se construyera una extensa red de defensas en la ciudad. Las tropas rusas se vieron detenidas por campos de minas y sistemas de trincheras que las desviaban hacia zonas de masacre. Se levantaron barricadas y posiciones de artillería en todas las calles. Pero a causa de la falta de tiempo, de hombres y de recursos, las defensas quedaron a medio construir y la guarnición solo contaba con 41.000 hombres. La mayoría eran policías y ancianos entrenados para formar una guardia local llamada Polstrum, y niños y adolescentes de las juventudes hitlerianas como Wolfgang Urbanski. Por primera vez nos equiparon con uniformes y armamento decente. Yo parecía Rambo. Llevaba granadas de varios tipos en ambos brazos, 2 pistolas y, lo más importante, una ametralladora. A las 19 horas del 6º día, el Ejército Rojo había alcanzado el canal de Teltow. Solo 40 metros de agua separaban sus tanques de la capital de Hitler. Pero las defensas de Berlín recibieron refuerzos justo a tiempo. Las unidades que habían resistido tanto tiempo en las colinas de Selo llegaron a la ciudad empujadas por las fuerzas de Zhukov. Esos 45.000 soldados se convirtieron en la columna vertebral de la defensa. Pero trajeron solo 60 tanques para detener la avalancha de vehículos blindados rusos. El anillo de acero soviético se cerró alrededor de Berlín. Pero Hitler se negó a abandonar la ciudad maldita. Desde su profundo búnker bajo la Cancillería del Reich, emitía órdenes a ejércitos fantasma y exigía ataques suicidas a sus agotadas tropas. La escena en el búnker del Führer era casi cómica en el sentido del vodevil francés, con puertas abriéndose y cerrándose y gente entrando y saliendo. Lo único seguro en ese mundo era el loco que había en el centro, el propio Hitler, que cada vez se mostraba menos racional y perdía más el contacto con la realidad. Mientras Konev se preparaba a cruzar el canal de Teltow por el sur, los ejércitos de Zhukov empezaron a empujar por el este y el sudeste. Stalin fijó una frontera entre las líneas de avance de ambos mariscales que se detenía justo antes de llegar al centro de la ciudad. Allí el objetivo era el edificio en ruinas del Parlamento, del Reichstag, el corazón simbólico de la Alemania nazi. Ambos mariscales estaban decididos a ser los primeros en izar la bandera roja en su tejado. Al abrigo de un bombardeo ensordecedor, la infantería de Konev cruzó el canal de Teltow. Pero en este sector los ancianos del Volkssturm estaban apoyados por tropas regulares, y las primeras cabezas de puente fueron barridas por el feroz contraataque. Pero a mediodía, los tanques de Konev se abrían paso entre el laberinto de casas de la orilla norte. Al este, las tropas de Zhukov también estaban avanzando, pero allí los defensores eran tropas de las SS que contraatacaban de forma fanática. Las enfermerías alemanas se vieron colapsadas por la marea de heridos. Para Gisela Esange, de 16 años, la experiencia fue una pesadilla. Yo no era enfermera, pero corría de un lado a otro, sosteniendo brazos o piernas escayoladas o amputadas. La sangre resbalaba por las escaleras y me dijeron que la limpiase con trapos para que nadie la viera. Me afectó profundamente. Hasta entonces, no siempre me había molestado, pero esa noche, cuando me fui a dormir, me puse a rezar. Los defensores de Berlín lucharon por cada metro de terreno, pero se fueron replegando hacia el centro desde el sur y el este. Y el 25 de abril llegó la noticia que todos los berlineses temían. Los ejércitos de Konev y Zhukov se habían unido a 24 kilómetros al oeste tras barrer el norte y el sur y rodear la ciudad. Berlín estaba rodeada. No había escapatoria para la desesperada guarnición y los habitantes de la ciudad.
Pero en las calles atascadas por los escombros de Berlín, los tanques soviéticos pasaron a convertirse en cazadores cazados. ...26 de abril de 1945... ...10º día de la batalla de Berlín. La capital de la Alemania nazi estaba totalmente rodeada por el Ejército Rojo. El ataque final soviético estaba a punto de comenzar. Pero primero, parte del ejército de Konrad se dirigió a Torgau, a 120 kilómetros al sudeste, junto al río Elba. Allí se encontró cara a cara con el primer ejército norteamericano. Ambos aliados celebraron que el Reich había sido partido en dos. Pero para el alto mando soviético, el encuentro significó algo más que la fase final de la guerra. Las tropas soviéticas se extendieron al norte a lo largo del río Elba para bloquear el paso hacia Berlín a los norteamericanos. Stalin por fin estaba satisfecho. Ya era imposible que los aliados llegasen a la capital. Los aliados no tuvieron la oportunidad de seguir. Aunque tenían la ruta a Berlín perfectamente abierta, y todos los alemanes preferían rendirse a los norteamericanos, franceses o británicos, antes que caer en manos del Ejército Rojo y ser enviados a un gulag. Pero los aliados se detuvieron en el Elba y permitieron a los soviéticos tomar Berlín. Más de 460.000 soldados soviéticos con 3.000 cañones y 1.500 tanques estaban listos para el asalto final sobre Berlín. Y la aviación de reconocimiento soviética jugó un importante papel a la hora de registrar su avance. Mirábamos el mapa y ya sabíamos si un territorio era nuestro. El comandante lo iba sombreando a lápiz y si quedaba algo de resistencia, lo detallaba y mandaba una unidad a esa casa. Así es como operábamos. En el este, Zhukov avanzaba a lo largo del río Spree hacia el corazón de la ciudad. En el sur, los rusos lograron cruzar el canal de Teltov y tras una feroz batalla capturaron el aeropuerto de Tempelhof. El último vínculo de Berlín con el resto de Alemania había sido anulado. Los defensores alemanes se disgregaron en pequeños grupos y se retiraron a la zona de defensa central. Los últimos tanques Tiger 8 SS tomaron posiciones junto al Tiergarten. Sus letales cañones de 88 milímetros dominaban la zona cercana al Reichstag. Al amanecer, los comandantes soviéticos estaban frustrados por el lento avance de sus tropas. Cuando los tanques trataban de pasar por las calles sembradas de escombros, eran presa fácil de los cazadores de tanques ante las SS y las juventudes hitlerianas. Eran niños y ancianos, todos armados con Panzerfausts, que resultaban increíblemente peligrosos para los tanques. Podían dispararse desde la vuelta de una esquina y acabar con un tanque que reventaba y ardía. Su poder de penetración era tremendo. Los Panzerfaust lo atravesaban todo. Eran relativamente precisos y fáciles de usar por cualquiera. Estaba garantizado que atravesarían el hierro y el acero y estallarían en el interior. El comandante de la fuerza que atacaba desde el norte hacia el Reichstag era el general Vasily Chuikov, el defensor de Stalingrado, y ordenó a sus tropas que adoptaran las tácticas de lucha callejera desarrolladas durante ese terrible asedio. Pueden imaginarse lo intensa que era la lucha en la ciudad. Solo podíamos avanzar calle a calle, y por todas partes había calles laterales, callejones y pasos subterráneos. No había un frente unificado. Había que atacar cada objetivo de forma individual. Por eso la experiencia de las unidades de asalto de Stalingrado resultó tan útil.
Colocábamos los tanques en el centro de la calle y los cañones móviles sobre el pavimento, apuntando a los puntos fuertes. Detrás venía la infantería para cubrir los sótanos. Pero a las tropas atacantes les aguardaban obstáculos colosales insuperables. Al este, oeste y norte de la ciudad había 3 torres antiaéreas inexpugnables. Estaban diseñadas para repeler los bombardeos aliados y ahora se dedicaron a diezmar los tanques rusos. Eran torres de 6 pisos de hormigón y acero reforzado, con artillería antiaérea pesada en el tejado. Las balas que disparaban nuestros howitzers de 203 milímetros no les hacían mella. Eran unas fortalezas inexpugnables. Les disparábamos todo lo que queríamos, pero era como disparar perdigones a un elefante. Como no podían destruir las torres, los rusos tuvieron que rodearlas y soportar su fuego. A medida que avanzaban los soviéticos, los civiles alemanes se refugiaban en los sótanos, pero tras las disciplinadas tropas soviéticas del frente, venían soldados que no respetaban lo más mínimo las reglas de la guerra. Las enfermeras de otro hospital nos llamaban llorando al contarnos cómo las habían violado los rusos. Y nos aterraba que nos pasara lo mismo a nosotras. A las 17 horas, las tropas se acercaban al centro de Berlín, a la última zona de defensa, conocida como la Ciudadela. Al sur, las tropas de Zhukov habían alcanzado el canal de Lamberg, a poco más de 3 kilómetros de la Cancillería del Reich y del búnker de Hitler. Desde el norte, el tercer ejército de choque se dirigía a los puntos sobre el río Spree que conducían al Reichstag. Los defensores de Berlín habían sido reducidos a una zona de 3 kilómetros de ancho por 11 de largo. Pero en ese bastión se encontraban algunos de los soldados más fanáticos, aunque a los veteranos de las SS les acompañaban niños de las juventudes hitlerianas. Pensábamos que usando todas nuestras fuerzas podríamos conseguir algo contra los rusos. Habría perdido toda mi motivación, resistencia y valentía si no hubiera creído que todavía podíamos derrotarles. Pero no todos los soldados alemanes estaban dispuestos a dar la vida por Hitler. Los pelotones de ejecución de las SS patrullaban las calles en busca de desertores. Cuando la SS empezó a ahorcar a los desertores, los alemanes empezaron a considerarla una enemiga. Vimos muchos soldados y oficiales alemanes ejecutados por la SS colgando de las farolas. Me impresionó ver soldados ahorcados en los árboles. Tenían un cartel colgando del cuello que decía: he sido demasiado cobarde para defender mi país. Me quedaba horrorizada. Era una visión tan horrible que seguía andando, mirando al suelo. A las 14 horas, el ejército rojo había alcanzado el puente Moltke sobre el río Spree. A 400 metros de distancia, entre el humo se avistaba el Reichstag. La infantería siguió adelante, pero sobre el puente había barricadas, alambradas y minas, y una lluvia de fuego caía desde los edificios fortificados del otro lado del río. Pero las tropas soviéticas siguieron adelante con una valentía inaudita. Mientras sus tropas luchaban y morían encima de él, Hitler nombró sucesor y dictó testamento. Y en una extraña ceremonia se casó con su amante Eva Braun. El Tercer Reich vivía sus últimas horas.
En los edificios destrozados por las bombas del centro de Berlín, ambos bandos se preparaban para la fase final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. ...29 de abril de 1945. Tras 13 días de violentos combates, la batalla de Berlín alcanzó el clímax. El Ejército Rojo se abalanzaba sobre la ciudad desde todos los puntos. El Tercer Reich, que llegó a ocupar 480.000 kilómetros cuadrados, se había reducido a una franja de tierra de 3 kilómetros de ancho por 12 de largo. Los hombres del Tercer Ejército de Choque Soviético se prepararon para avanzar los últimos cientos de metros que les separaban del Reichstag, el corazón simbólico de la Alemania nazi. Por orden de Stalin llevaban banderas rojas para izar sobre su techo, pero primero tenían que batir a los últimos defensores fanáticos. Al amanecer, los aviones de reconocimiento rusos despegaron para localizar sus posiciones. Berlín estaba cubierto de tanto humo que parecía que volabas entre nubes. Se veían los soldados soviéticos, los tanques y el humo, y se olía el fuego. Todo parecía estar en llamas. Era como sobrevolar el infierno. A los soviéticos les esperaban los edificios gubernamentales que rodeaban el Reichstag. Estaban separados por los árboles y la vegetación de las 200 hectáreas del Parque Tiergarten. Pero los pacíficos bosques que llevaban 200 años siendo tan populares entre los berlineses ya no eran más que un infierno de astillas y trincheras. El primer obstáculo era el Ministerio del Interior, altamente fortificado. Los rusos lo llamaban la casa de Himmler. Se abrieron paso hasta la puerta bajo una tormenta de fuego y comenzaron una lucha desesperada cuerpo a cuerpo y de habitación en habitación. Fuera, los pelotones de cazadores de tanques alemanes jugaban al tiro al blanco con los tanques rusos. El hombre que tenía al lado, que tenía un Panzerfaust, tomó posición en un montón de escombros y yo me tumbé a su lado. Cuando el tanque se acercó a 10 metros, disparó y oímos los gritos de su tripulación, que debía estarse quemando viva. El comandante del tanque logró abrir la escotilla y en cuanto asomó, 5 de nosotros le disparamos con los rifles y cayó muerto. Fue el único tiro que disparé a otro hombre en la guerra. La caótica lucha por la casa de Himmler duró toda la noche. Empujadas por el deseo de sus comandantes de ver ondear la bandera roja sobre el Reichstag a tiempo para la celebración del 1 de mayo en Moscú, los rusos sufrieron terribles bajas. Cuando la casa de Himmler cayó por fin, las tropas trataron de asaltar el Reichstag. Pero en campo abierto fueron presa del fuego de una de las torres antiaéreas que habían rodeado. La artillería soviética efectuó una andanada para cubrir a sus hombres. Fue un infierno. El Ejército Rojo estaba tan cerca que podía llegar a la Königsplatz, el Tiergarten y el Reichstag. Pero entre el huracán de fuego, aunque parezca mentira, a veces acertábamos en el objetivo con nuestras armas. A más de 1 kilómetro al sur, el ejército de Chuikov se abría paso a bombazos. La batalla se recrudeció en torno a la Cancillería del Reich. Gisela Stange entraba y salía a la calle bombardeada sin parar.
Lo único que teníamos en mente era socorrer a los heridos y cuidarles, llevarles a cubierto para tratarles. Era lo único que intentábamos hacer. A las 15:30 horas, los soldados rusos ya estaban casi encima del búnker donde se escondía Hitler. A pesar de su locura, el dictador supo que se le había acabado el tiempo. Eva Braun, su mujer desde hace 24 horas, tomó cianuro. Hitler se disparó en la cabeza. Sin saber que su líder había muerto, los hombres de las SS y las juventudes hitlerianas siguieron defendiendo el Reichstag. Pero a las 18 horas, las tropas de asalto soviéticas llegaron al edificio. Vi los grandes pilares y la cúpula medio hundida por las bombas. Cuando llegué, seguían luchando dentro. Se veían los relámpagos de las granadas que estallaban. Los hombres lucharon mortalmente cuerpo a cuerpo entre las llamas de las salas llenas de humo. El combate se decidió con ametralladoras, granadas e incluso cuchillos. Un pequeño grupo que llevaba la bandera de la victoria número 5 se abrió paso entre el laberinto de pasillos. Subió al tejado destrozado por las bombas y plantó la bandera al pie de una estatua. Días después, se reconstruyó la escena para poder fotografiarla. Sin embargo, la lucha continuó. Pero la noticia de la muerte de Hitler estalló como una bomba. Que Hitler se casara y que luego decidiera suicidarse. Como comprenderá, acabó con mi fe en el Tercer Reich. Yo creí firmemente en la victoria final, hasta el último segundo, aunque parezca una locura. Una vez desaparecido Hitler, el alto mando alemán contactó con las fuerzas soviéticas para negociar el armisticio. Pero les dijeron que se rindiesen sin condiciones o el ejército rojo reduciría Berlín a las cenizas. A las 6 de la mañana del 2 de mayo, la guarnición de Berlín se rindió. Y se dio orden de deponer las armas a todas las fuerzas alemanas. Fue increíble. No nos lo podíamos creer. Disparamos las ametralladoras al aire y, siguiendo una vieja tradición rusa, nos tomamos un vaso de vodka, comimos y lo celebramos. Cuando se produjo la rendición el 2 de mayo, se produjo una gran conmoción en el aeródromo. Nos alegramos mucho, disparamos las armas al aire y yo corrí a mi avión y disparé toda la munición de mi ametralladora. Luego me castigaron por haberla gastado, porque aunque la guerra había terminado, todavía tenía que volar en otra misión. 6 días después se produjeron las ceremonias oficiales de rendición tanto en el este como en el oeste. La Segunda Guerra Mundial en Europa había terminado. El Reich de los 1000 años de Hitler había sido completamente destruido. Para el pueblo alemán se había acabado el mundo. No parecía posible que la tragedia de la guerra acabase así. Si hubiera habido armisticio, habría sido una derrota honrosa. Pero no podíamos aceptar que nos hubieran aplastado por completo. Nos sentíamos aplastados en el sentido literal de la palabra. Tras 6 años de la guerra más horrible de la historia, Europa yacía en ruinas. Millones de personas habían muerto y millones más eran refugiados sin techo. Trágicamente, la libertad en el este de Europa no pudo restaurarse hasta 45 años después. Pero el sacrificio de tantas vidas no había sido en vano. El fin de Berlín fue el principio de la Guerra Fría. Pero el hecho de que el mundo libre se alió para destruir el nazismo nunca se verá ensombrecido, ni ahora ni en generaciones venideras.